Estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores. Si te gustan los videos, suscríbete, me ayudarías mucho. Y comenta si quieres salir en el video. ¡Claro que sí! Un hombre sin hogar se sienta en el medio de una estación concurrida y le pide dinero a los transeúntes. Mientras lo hace, observa cómo un extraño aparece de repente en la estación de tren, como si hubiera surgido de la nada. Cuando el extraño interviene para ayudar a una mujer que acaba de ser robada, la policía asume erróneamente que él es el culpable. El hombre sin hogar rápidamente aclara las cosas, explicando que los verdaderos atacantes ya han huido. Cuando lo interrogan, el hombre dice que ya no está viajando y que no llegó en tren. Al pedirle que se quite las gafas de sol, se niega, alegando que el brillo del planeta le molesta. Su extraño comportamiento lleva a los oficiales a creer que podría estar mentalmente inestable, por lo que lo ponen en esposas y lo escoltan a su coche. Uno de los oficiales le pregunta al hombre sin hogar de qué puerta salió, pero el hombre menciona que puede aparecer donde él quiera. En el Instituto Psiquiátrico de Manhattan, el Dr. Mark Powell escucha a un paciente llamado Ernie, quien está convencido de que salir al exterior lo expondrá a gérmenes mortales. Repetidamente advierte al doctor sobre esto. El Dr. Mark cierra la ventana y Ernie se quita la máscara. Luego sigue hablando sin parar sobre cómo le afectan los alrededores. La cafetería sirve comida tibia llena de gérmenes. Después de la sesión, Mark es informado por su secretaria Joyce que ha llegado un nuevo caso, uno transferido desde otro hospital. El Dr. Chakraborty informa a Mark sobre el paciente, explicando que el hombre insiste en que es de otro planeta. Asegura que no es humano, un visitante de otro planeta. No muestra signos de trastornos cerebrales típicos y sigue firme en su creencia. A pesar de ser tratado con un medicamento llamado Toracin durante semanas, la ilusión del paciente ha persistido. Su amnesia y su ilusión han durado. Mark finalmente conoce al hombre, Prot, que afirma ser de un planeta llamado Pax, ubicado en la constelación de Leira, a 1000 años luz de la Tierra. Explica que viajó aquí utilizando la luz como medio de transporte y que no es su primera visita a la Tierra. El Dr. Mark menciona que nada puede viajar más rápido que la luz y basa esta afirmación en Einstein. Pero Prot insiste en que han malinterpretado a Einstein y que pueden viajar incluso más rápido que la luz. Están viajando a velocidad de tachiones. Einstein no dijo nada sobre entidades que ya viajan a la velocidad de la luz o más rápido. El Dr. Mark, confundido, pregunta cómo habla tan bien inglés, pero Prot le dice que el inglés es un idioma realmente fácil de aprender. Cuando se le pregunta cómo se ve como un humano, Prot explica que se ve como un humano en la Tierra y un Caxin en Cax. En tu planeta me veo como tú, en Cax me veo como un caxiano. El Dr. Mark pregunta por qué viaja a la Tierra y él simplemente le dice que es por curiosidad sobre un planeta que es clase BA3. El Dr. Mark pregunta qué es BA3 y Prot revela que significa que es un planeta que todavía está en una etapa temprana de evolución. Más tarde, otro paciente, Howie, le pregunta a Prot sobre su hogar. Prot describe a Cax como un mundo más grande que la Tierra, rodeado de 7 lunas moradas. ¿Qué tipo de lugar es? Cax es más grande que tu planeta. Mientras habla, Ernie escucha, interesado. Esos son nuestros 2 soles, lo que tú llamarías Agape y Sator. En casa, la esposa de Mark, Rachel, habla sobre la posibilidad de volver a su trabajo de enseñanza y menciona investigar el cuidado después de la escuela. Luego dice algo absurdo en broma para probar si Mark está prestando atención, pero claramente se decepciona cuando admite que no lo está. De vuelta al trabajo, Mark comparte una grabación de sesión con sus colegas. En la grabación, Prot dice que llegó a la Tierra hace 4 años y 9 meses y que tiene 337 años. Los otros doctores concluyen que debe estar delirando y sugieren medicación, pero Mark se detiene, deseando tener una imagen más clara antes de dar ese paso. Los otros doctores creen que Prot está delirando y se burlan de Mark por incluso sugerir la posibilidad de Prot. En una sesión posterior, Mark intenta preguntarle a Prot sobre su infancia, pero Prot cambia la discusión a cómo funciona la reproducción en Cax. A diferencia de ustedes, los humanos, el proceso reproductivo es bastante desagradable para nosotros. A mitad de la sesión, Prot comienza a escribir rápidamente, diciendo que acaba de recordar algo importante que agregar a su informe. Más tarde ese día, Prot nota a una paciente llamada Bess, que lo ignora por completo. Ernie explica que Bess no habla porque está convencida de que humo saldrá de su boca si lo hace. Agrega que ha estado en el hospital desde la infancia por supuestamente haber incendiado su casa, pero Howie interviene, aclarando que en realidad fue un accidente eléctrico. El enfoque de Prot pronto se desplaza hacia Doris, una paciente reclusa que se niega a dejar su habitación. Cuando una enfermera intenta persuadirla de que salga a comer, ella responde lanzando la bandeja hacia él. Curioso, Prot asoma la cabeza en su habitación y ve una mesa de cena puesta para 2. Pregunta si puede unirse a ella y ella sonríe, diciéndole que no esperaba un caballero. Se levanta y comienza a arreglarse. Prot pregunta sobre la mesa puesta para 2 y si está esperando a alguien. Doris le dice que ha estado esperando a alguien durante más de una década.
Algunos dirían que está delirando, pero para ella es un hermoso acto de esperanza, algo así como ver un largo atardecer. Prot responde que en Cax también tienen atardeceres. Sus dos soles gemelos salen juntos solo una vez cada 2 siglos, y es un espectáculo hermoso. Mientras tanto, el doctor Chakraborty informa a Mark sobre algo inusual. Prot tiene una sensibilidad aumentada a la luz y puede detectar rayos ultravioleta. Puede detectar luz en una longitud de onda de hasta 300 a 400 angstroms. Prot aparentemente dijo que el crepúsculo de la Tierra se asemeja a la luz en Cax, lo que ayuda a explicar su aversión al brillo. En su próxima sesión, Mark cierra las persianas. Por primera vez, Prot se quita las gafas de sol, notando que la luz se siente familiar como en casa. Mark pregunta sobre la familia de Prot, pero Prot explica que la vida en Cax no se parece en nada a la Tierra. No hay familias en el sentido tradicional. Los niños son criados de manera comunal, no por padres biológicos. Cuando se le pregunta sobre el matrimonio, Prot dice que no hay esposas, no hay gobiernos, no hay sistemas de castigo. Según Prot, han evolucionado más allá de la necesidad de estas cosas. Cuando Mark insiste más sobre la justicia, Prot desestima los sistemas de la Tierra como primitivos, particularmente la idea de la retribución, que él ve como un código moral fallido. A veces es difícil imaginar cómo han llegado tan lejos. En una reunión en el jardín, la hermana de Mark, Abby, sugiere que debería reconectar con su hijo, Michael. Rachel menciona invitar a Michael por Navidad, pero Mark duda de que se presente. Mark luego recuerda que el esposo de Abby, Steve, es astrónomo y le pide ayuda para desafiar la historia de Prot. Entonces, háblame de este paciente tuyo. Minutos después, Steve no le cree y sigue burlándose de Prot, pero Mark insiste en que es convincente. Finalmente, Steve accede y promete proporcionar algunas preguntas relacionadas con el espacio que solo un verdadero experto podría responder. Poco después, una enfermera alerta a Mark sobre Howie, que ha estado sentado en silencio junto a la ventana. Cuando Mark le pregunta, Howie explica que está buscando el pajarito azul de la felicidad, una de las 3 cosas que le pidió que encontrara para ayudar con su sanación. Prot me dijo que encontrará el pajarito azul de la felicidad. En el jardín, Prot está animando a Ernie a dejar de preocuparse por los gérmenes que no puede ver. Más tarde, Mark reprende a Prot por interferir con el tratamiento. Le dice que no es su trabajo curar a ninguno de los pacientes en este planeta. Yo soy un doctor, tú eres un paciente. Al escuchar esto, Prot devuelve la pregunta. ¿Por qué no ha logrado ayudar a nadie entonces? Luego, como si quisiera cambiar de tema, le entrega una hoja llena de respuestas a las preguntas de astronomía de Steve. Esa noche, Steve contacta a Mark asombrado. Las respuestas son correctas, con información tan oscura que solo un puñado de astrofísicos podría saberla. Mark pregunta si hay un astrofísico desaparecido, pero Steve le dice que no conoce tales informes. Mark se sumerge en el caso de Prot, incluso llevándose las grabaciones a casa para estudiarlas. Se siente frustrado por lo poco que avanza. Esa noche, Mark lleva a Prot al observatorio. Después de ver el impresionante conocimiento astronómico de Prot, los colegas de Steve se muestran ansiosos por conocerlo. Cuando todos se presentan como doctores, él se sorprende por la cantidad de doctores que hay en la Tierra. Una vez dentro, le preguntan sobre el viaje de luz del que habla, pero Prot les dice que no puede contarles eso porque se volarían a sí mismos o a alguien más. Cuando le preguntan cómo adquirió el conocimiento de tal sistema planetario, Prot insiste en que es conocimiento común en Cax. Le muestran una imagen detallada de la constelación de Lyra y le piden que mapee la órbita de su supuesto planeta natal. Prot dibuja un diagrama completo incluyendo ecuaciones precisas. Creo que está bien. Los científicos revisan su trabajo y están asombrados. Explica con precisión un comportamiento inusual en un sistema estelar binario cercano. El profesor, atónito, pregunta cómo lo sabe, pero Prot simplemente explica que todos, incluidos los niños, conocen esto. Después de esto, Mark le pregunta a Steve qué pasó allí, pero Steve no puede explicarlo. Mark menciona que hay savants que han pintado copias perfectas de Rembrandt, pero no pueden recordar siquiera sus nombres. Pero Steve ya está inclinado a creer en Prot, y simplemente le dice a Mark que no sabe en qué creer. A la mañana siguiente, Howie nota un pajarito azul afuera, y lo señala emocionado. Otros pacientes se agrupan para verlo mientras Howie sigue diciendo, pajarito azul, pajarito azul. Los otros pacientes se unen cantando pajarito azul al unísono. Por primera vez en años, Doris sale de su habitación para mirar. Esa noche, Beth se acerca a Prot y le dice que cree que él es el pajarito azul. Prot sonríe y simplemente le desea una buena noche. Poco después, otro paciente llamado S saca a Prot del lado para preguntarle acerca del viaje de luz, esperando que le ayude a escapar del hospital. S, que acabó allí debido a su extrema sensibilidad a los olores de las personas, explica que Prot es el único que le resulta soportable. Todos huelen mal. Intenta decirle que quiere irse a Cax con él. Prot le dice con dulzura que solo puede llevar a una persona de regreso con él cuando se vaya. A medida que la noticia se esparce, más pacientes comienzan a decirle a Mark que están preparándose para irse a Cax. Preocupado, Mark confronta a Prot, advirtiéndole que no les dé falsas esperanzas.
Prot le asegura que nunca prometió a todos un viaje. Solo puede ir una persona con él y planea irse el 27 de julio a las 5:51 de la mañana. Cuando le preguntan por qué se va el 27, Prot menciona que es por razones de seguridad. Viajar a la velocidad de la luz necesita coordinación. Esa noche, Mark se despierta de repente. Prot llegó hace 4 años, 9 meses y 3 días, y el 27 de julio serán 5 años, 4 años y 9 meses. Ese es el día en que Prot se iría a Cax. Mark piensa que algo traumático debe haberle sucedido a Prot exactamente hace 5 años. Rachel nota su angustia y expresa su preocupación de que se está enredando demasiado en el mundo de Prot. Mark insiste en que necesita llegar a la raíz de la condición de Prot antes de la inminente fecha de partida. El 4 de julio, Mark invita a Prot a su barbacoa familiar para exponerlo a un entorno hogareño típico. Prot llega con otro paciente, Betty, y su esposo. Después de conocer a Rachel, escucha al perro de la familia, Shasta, ladrando y responde ladrando de vuelta, aparentemente intentando comunicarse. Momentos más tarde, Prot le dice a las hijas de Mark que Shasta se molesta cuando esconden su zapato favorito y que no escucha bien del lado izquierdo. Por eso le molesta que se acerquen despacio. Después de la cena, Prot recorre la casa y nota fotos familiares. Cuando Rachel se une a él señala a un joven que falta en la reunión. Ella explica que es Michael, el hijo de Mark, de un matrimonio anterior, y que los dos se han distanciado a lo largo de los años. Prot le dice que Mark le estaba enseñando sobre la importancia de los lazos biológicos. Cuando ella le pregunta si tiene una familia, él le dice que en Cax no existe tal cosa. Rachel le dice que le falta algo muy importante. No sabes lo que te falta. Más tarde, mientras empuja a Natalie en un columpio, Prot parece tranquilo hasta que los niños encienden los aspersores. Cuando Natalie lo invita a jugar, de repente se angustia. Intenta alejarla del agua. Paniqueado y de forma violenta, Natalie le grita que la suelte. Varios hombres se apresuran a ayudar, pero luchan para contener a Prot, quien muestra una sorprendente fuerza. Finalmente, se calma solo después de que alguien apaga los aspersores. A pesar del estallido, Mark asegura a sus colegas que Prot no es peligroso. Cree que Prot estaba intentando proteger a Natalie de algo que solo él percibía como una amenaza. Sin embargo, con la fecha de partida acercándose, Mark se preocupa de que podría dañar involuntariamente a alguien o a sí mismo. Propone hipnosis para entender mejor qué podría suceder el 27 de julio. Cuando Mark intenta encontrar a Prot para la sesión, Howie bromea diciendo que está explorando Islandia y Groenlandia. Todos los pacientes saben esto y le dicen a Mark que volverá porque se llevó sus gafas. Prot desaparece durante varios días, pero eventualmente regresa. Insiste en que realmente visitó las regiones árticas. Mark se mantiene escéptico y le dice que la única forma de probar su afirmación es someterse a hipnosis. Prot acepta. Durante la sesión, Mark le pide que recuerde su primer recuerdo. Prot describe un funeral, el de un amigo cercano cuyo padre murió después de un accidente laboral. Cuando se le presiona por más detalles, dice que el hombre trabajaba en un matadero. Mark mueve la sesión hacia adelante en el tiempo. Prot recuerda haberle mostrado a su amigo las estrellas, diciendo que de allí es de donde él viene. Explica que el niño entendía las constelaciones porque su padre había comprado un telescopio y le había enseñado sobre el espacio. Luego Prot menciona que su amigo lo llamó cuando ocurrió algo terrible. A medida que la frecuencia cardíaca de Prot comienza a aumentar, Mark detiene la sesión. Más tarde, impulsado por un presentimiento, Mark le pide a Joyce que busque mataderos en áreas rurales con cielos despejados por la noche, esperando que los detalles podrían ayudarle a descubrir quién es realmente Prot. En el hospital, las personas discuten sobre quién irá a Cax con Prot. Para poner fin a la disputa, Howie sugiere una idea. Los pacientes se lo toman en serio, cada uno esperando ser el elegido. En una sesión posterior, Prot sigue recordando experiencias ligadas a su misterioso amigo, a quien Mark ahora llama Pedro, ya que Prot no compartirá su nombre real. El año era 1985. Pedro tenía solo 17 años cuando su novia quedó embarazada. Temía terminar como su padre, quien murió trabajando en un matadero. Años más tarde, Pedro aceptó un trabajo allí como el encargado de aturdir a las vacas antes del sacrificio. A pesar de todo, Pedro se casó con su novia Sara y tuvieron una hija llamada Rebecca. Ese mismo día, Mark se entera de que Howie intentó estrangular a Ernie, pero sorprendentemente Ernie parece estar en paz. Le dice a Mark que la experiencia le hizo darse cuenta de que no tiene control sobre la muerte y se siente libre del miedo que solía atormentarlo. Cuando se le pregunta, Howie dice que solo estaba completando una de las 3 tareas que Prot le había dado. Insiste en que Ernie está curado y también estará curado una vez que complete la última tarea. Durante su próxima sesión, Mark le pregunta a Prot que recuerde dónde estaba el 27 de julio de 1996. Prot dice que estaba en Cax, pero sintió que Pedro estaba en problemas, así que regresó a la Tierra. Luego, visiblemente agitado, Prot revela que Pedro intentó algo feo después de que ocurrió algo terrible. Cuando Prot comienza a llorar, Mark le pregunta amablemente que le cuente más, pero Prot dice que Pedro no está listo para hablar de ello. ¿Ha hecho algo que no debería? No quiere hablar de ello.
Cuando Mark ofrece ayuda, Prot explota en pánico, forzando a Mark a terminar la sesión. Él hizo algo. Mark intenta calmarlo y lo despierta suavemente. Al salir, Prot deja caer sus gafas de sol y un lápiz. Mark las recoge. Más tarde, en el camino a casa, Mark nota algo escrito en el lápiz. El número parece ser un código de área de Nuevo México junto con las letras Salva. Le pide a Joyce que investigue las oficinas del Ejército de Salvación en Nuevo México. Salva. Rastrean el lápiz hasta Santa Rosa y desde allí revisan periódicos locales en busca de cualquier incidente que coincida con la cronología de Prot. Ve a julio 27 de 1996. Encuentran lo que buscan. En julio de 1996, un hombre llamado Robert Porter fue reportado como desaparecido después de un violento ataque a su familia. Mark viaja a Nuevo México y visita el departamento de policía local, donde el sheriff le muestra el expediente del caso. Robert tenía una esposa llamada Sara y una hija llamada Rebecca. Vivían a unas 20 millas fuera de la ciudad. El oficial lo lleva a la casa que solía pertenecer a Robert y su familia. El oficial explica lo que sucedió. Mientras Robert estaba ausente, un vagabundo entró a la casa, intentó agredir a Sara y terminó asesinando a la madre y la hija. Cuando Robert regresó, mató al atacante y luego desapareció, presuntamente ahogado, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Afuera, Mark ve un columpio roto y un aspersor, detalles que reflejan los recuerdos de Prot. El sheriff lo lleva al río en el que supuestamente se ahogó Robert. Luego señala que dejaron de buscar a Robert y que no le importa si el hombre en Nueva York es él o no. Mark regresa a casa y le dice a Rachel que finalmente encontró lo que estaba buscando, pero desearía no haberlo hecho. El 26 de julio, los pacientes le presentan sus ensayos a Howie para la selección final. Mark, preparándose para lo que podría ser el último día de Prot en la Tierra, lo llama a su oficina y le ofrece un scotch. Luego se despide y le desea lo mejor. Añade que espera ver Cax algún día. Prot responde con una sugerencia tranquila. Antes de soñar con otros mundos, Mark, deberías tomarte más tiempo para apreciar el tuyo y a tu familia dentro de él. Prot sugiere que Mark invite a su hijo Michael para Navidad. Reconoce que nadie en Cax lo extrañaría si se fuera, pero aquí en la Tierra siente que ese podría no ser el caso. Mark le dice que no tiene que irse. Luego, intentando una última vez anclar a Prot en la realidad, Mark le muestra un anuario de la escuela secundaria con una foto de Robert Porter. La semejanza es inconfundible. Sin embargo, Prot insiste calmadamente en que no es Robert. Mientras se aleja, le dice a Mark que cuide de Robert. Más tarde, Howie le pregunta a Prot cuál es su tarea final. Prot le dice que permanezca en la Tierra y esté listo para cualquier cosa. Esa noche, Mark se queda en el hospital para ver qué sucederá en el momento exacto de partida de Prot. Rachel también se une a él para hacerle compañía. Se despierta a las 5:48 de la mañana y corre a la habitación de Prot. El guardia de seguridad observa a Prot en el monitor, pero la transmisión de la cámara se corta cuando Prot comienza a moverse. Mark llega a la habitación momentos después y se queda atónito al encontrarla vacía, hasta que ve a Prot inconsciente, oculto bajo la cama. Mientras las enfermeras sacan a Prot, los pacientes observan en silencio. Curiosamente, ya no lo reconocen como Prot. No mucho después se dan cuenta de que Bess está desaparecida. Su habitación está vacía excepto por su ensayo, que simplemente dice que no tiene hogar. Bess se fue a Cax. Prot permanece en un estado catatónico durante semanas. Durante este tiempo, Mark visita regularmente, actualizándolo sobre los demás. Howie ahora trabaja en la biblioteca local y Ernie se está preparando para convertirse en consejero de crisis, pero Bess nunca regresa. Las personas no simplemente desaparecen. Eventualmente, Mark reflexiona sobre una de las últimas cosas que Prot le dijo sobre el universo, que se expandiría y contraería para siempre, y que las personas revivirían sus elecciones una y otra vez. Prot le advirtió que evitara repetir sus errores la primera vez. Mark toma ese consejo a pecho y finalmente se comunica con Michael. Cualesquiera que sean los errores que cometas esta vez, vivirás a través de ellos en tu próxima vida.